Saludos y bienvenidos a otro video. Este video es titulado Razones por qué Jehová no fue el Dios y Padre del cual Jesús habló, según los evangelios en el Nuevo Testamento, parte 2. Y quiero compartir contigo, comenzando con el significado de una palabra, carácter. Y es para ver si los textos que vamos a ver según el Viejo Testamento y las Escrituras hebreas, ¿qué estos textos nos revelan a través de esta literatura? Revelan el carácter de una esencia perfecta, eterna, que siempre es inmutable, como decimos cuando deseamos describir las cualidades y características según en la capacidad finita de nosotros como seres humanos, tratando de expresar, tratando de poner descripción y totalidad a lo que concebimos como un Dios perfecto. La realidad que para muchos de nosotros de perfección se supone que no tenga variación. Y entonces la definición de esta palabra, el significado de carácter, es el conjunto de rasgos y cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Y vamos a ver qué estos textos nos muestran. Nos muestran la esencia suprema que siempre es incambiable, la ley eterna, o nos muestran una realidad significativa en la historia que necesitamos nosotros, especialmente nosotros en el mundo occidental, que hemos sido formalizados por todas las historias de las Escrituras, pero hemos sido condicionados a solo ver estas historias de una manera que todas estas historias fueron eventos históricos de la historia. ¿Habrá alguna posibilidad de que nosotros podamos extraer más sobre la historia y la realidad de estas historias en las Escrituras si ellas no hubiesen sido históricas, eventos reales? Si les preguntáramos a nuestros hermanos hebreos, todas sus historias fueron eventos literales que sucedieron a través de la historia, ¿cuál sería su respuesta? Entonces, por eso le comparto estos videos en esta serie de por qué Jehová no fue el Dios y Padre del cual Jesús habló. Porque si tomamos todos estos textos literalmente, entonces leamos lo que estos textos nos enseñan para ver si hay la misma esencia, la misma pureza. Y entonces esto nos ayudará a comprender mejor la historia, las Escrituras, para muchos la fe y para otros los ayudará, como en el caso mío, a entender mejor la vida, la naturaleza de la vida y la realidad del deseo de seres humanos. Así que vamos a mirar ciertos de estos textos y a ver las características que se nos muestran, y vamos a compararlo con las realidades que vamos a ver en el Viejo Testamento con las del Nuevo. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 7, versículo 3, y lo tengo aquí. Y vamos a ver Éxodo 7, 3, nos dice rapidito.
Dice, sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales, milagros y mis maravillas en la tierra de Egipto. Esto tiene que ver con la historia del Éxodo. Y sabemos, y hemos visto, y bueno, sabemos que hay diferentes textos que Jehová decía una cosa, ve allá y dile esto a Faraón, pero yo endureceré el corazón de él para que entonces, y vemos el número de milagros, y mira las palabras que utiliza, milagros, los prodigios, las hazañas, y lamentablemente tuvieron que ver con 10 plagas causadas por Jehová en contra de los egipcios, terminando con la muerte de los primogénitos. ¿Dónde está la compasión y la esencia, la virtud, las cualidades de la compasión, de la misericordia, del amor, de la paciencia? Porque Jehová no se le extendió a los egipcios. Continuemos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Y esos versos tienen que ver entonces con ciertas de estas hazañas que sucedieron en Egipto. Vamos a ver estos versos rapiditos. Deuteronomio 4, me pasé. Vamos aquí buscando números. Deuteronomio 4, wow. Estamos llegando. Ok, Deuteronomio 4, 32 al 40. Vamos a ver por aquí, 29, 31, 32. Hay un solo Dios. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora. Busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales, asombrosas milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor, tu Dios, hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Y vemos cómo está pues nombrando, como decir, las realidades asombrosas que causó en el pueblo de los egipcios. Vamos a ver otros textos. Levítico 26, déjame buscarlo aquí antes de fliquear. Levíticos 26, 23 y 24. Levíticos 26, 23 y 24. Vamos a leer. Levíticos 26 dice: destruiré su provisión de alimentos al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman no se saciarán. Si a pesar de esto todavía rehúsan a escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Ouch.
Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Y acá arriba hay unos textos también, el 24, que tiene que ver con la hostilidad. Entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Y es viendo cómo entonces, según estas historias, no sé cómo tú lo ves, ¿qué piensas sobre este tipo de hostilidad, de como amedrentamiento? ¿Sabes? Si tú no haces esto que yo digo, esto es lo que te va a pasar. Wow, continuemos. Ezequiel capítulo 21 del 1 al 5. Ezequiel 21 del 1 al 5. Ezequiel 21 del 1 al 5. 21 del 1 al 5. Vamos a ver qué Ezequiel nos enseña. El 21 dice: luego recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, ponte de cara a Jerusalén y profetiza contra Israel y sus santuarios. Dile: esto dice el Señor, oh Israel, yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente, a justos y a perversos por igual. Así es, eliminaré tanto a los justos como a los perversos. Sacaré mi espada contra todos los que estén en la tierra, desde el sur hasta el norte. El mundo entero sabrá que yo soy el Señor. ¿Y qué más dices? Tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo. Y vemos cómo el Señor, enfadado, enojado, causó, según Ezequiel el profeta, inclusive que este es el profeta que en el capítulo 4 el mismo Jehová le dice que coseche, que haga galletas o panes de estiércol humano y se los coma. Porque estaba tan molesto Jehová que lo estaba usando a él como de representación o símbolo. Mira lo que voy a causar contra Israel. Y Ezequiel comenzó a llorar diciendo: no, yo he sido justo, no. ¿Y qué le dijo Jehová? Le dijo: ok, entonces hazlo de estiércol de vaca y cómetelos. ¿Vemos esas las mismas enseñanzas de Jesús en alguna forma? No. ¿Qué podemos aprender de estos textos? Deuteronomio 32, 42. Vamos a volver a Deuteronomio y este verso es uno de esos que yo digo, wow. Deuteronomio 32, 42. Deuteronomio 32, 42. Deuteronomio 32, 42. Acá. Ok, vamos a ver. Deuteronomio 32, 42 nos dice: haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Yikes. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre. Por esto en la Biblia por años yo llevo marcándolo con B. Y la B significa sangre, significa blood. Y si paso las páginas,
tengo muchos textos que lamentablemente la D representa, D es destrucción. Y a través de la escritura, y no para tomar mucho tiempo, pero la D son versos que tienen que ver con destrucción, 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 ¿sabes? Es como decir, wow, y otros más con sangre, pero es con el fin de tratar de entender todas estas historias. Así que vamos a continuar con Jeremías 46:10, y Jeremías 46:10 es como un verso similar al que acabamos de leer en Deuteronomio 46:10. Jeremías 46:10, y quiero que lo leamos juntos. 46:10 nos dice: pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. La espada devorará hasta quedar satisfecho, sí, hasta que se emborrache de la sangre de ustedes. Y tenemos otros como el texto que acabamos de leer. Y mira el énfasis de tantos enemigos, enemigos, enemigos. Jesús, en su enseñanza concerniente al reino de Dios y Padre, el mensaje era: ama a tus enemigos. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está la pureza? ¿Dónde está la igualdad? O esto nos está enseñando las características, el carácter de seres humanos. Estas historias. Seguimos. Jueces, capítulo 2, 13 al 22. Jueces, capítulo 2, 13 al 22, tiene que ver con el enojo del Señor. También en Jueces, es una historia que deben de leerla entera. Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 26, también tiene que ver con el enojo del Señor. Comienza el texto así: el enojo, Dios estaba enojado, y termina con qué fue lo que pasó que apaciguó el enojo del Señor. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que bajara ese enojo? Así que te invito a que lo leas, Josué 7 del 1 al 26, y verás qué fue lo que lo calmó, su enojo. Números 31, 17 y 18. Vamos a Números, y es para no extender tanto el video. Números, Deuteronomio, hasta aquí. Números 31, 17 y 18. 31, 17 y 18. Aquí estamos. 21, de nuevo, sangre. Así que maten a todos los niños, varones, y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Hay unas historias que en este video no las voy a compartir, pero las compartiré, que también Jehová demandaba que a las vírgenes se las separaran. Y hay una historia y un capítulo, estoy pensando, pero no, voy a hacer en esta serie, voy a hacer algunos otros videos más, porque hay muchos textos que demuestran la realidad de estas historias. Así que espero que como he hablado, con un ojo espiritual, con una mente, podamos discernir, para que hoy en este siglo XXI podamos ver la realidad del mundo en que vivimos, porque estas historias del ayer, del antepasado, tienen mucho que ver con la realidad que hoy vivimos. Y para quienes fueron las promesas y sus cumplimientos de las promesas. Necesitamos ver claro. Continuamos.
La historia de Josué. La historia de Josué, vamos a ver, Josué. Dios aguanta el sol para que Josué pelee. Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Ok, estamos aquí. Josué 10, 12. Y como vemos, aquí en Josué hubo mucha sangre y mucha destrucción, Señor amado. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Este milagro tan grande de la historia épica de que Dios paró el sol fue para que entonces tuvieran luz mientras mataban a los enemigos, según estas historias que estamos leyendo. Según las escrituras, siempre escuchamos el texto en Proverbios, capítulo 1, verso 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando uno lee las escrituras y le presta atención detallada a estas enseñanzas, a estas historias, uno entonces comienza a entender por qué hay sabiduría en temer, en el temor. Una pregunta: ¿sabes qué es la única realidad que tienen en común las tres religiones occidentales que vienen a ser el judaísmo, el cristianismo y el islam? ¿Qué es la única cualidad o característica que tienen en común? No es Dios, porque sabemos que la visión o el entendimiento o la fe que cada una de estas tres religiones tiene sobre Dios es totalmente diferente una de la otra. Y qué cosa que las tres fueron inspiradas por una sola realidad. El cristianismo y el islamismo provienen de las historias del origen del pueblo étnico y su cultura judeo-hebrea, con las historias de Abraham, el patriarca, que viene a ser el padre, según estas historias, de estas tres religiones prácticamente. Pero es interesante que según las tres, ellas muestran en la historia de toda la humanidad la realidad que sí tienen en común. Y son colonizaciones. En cada una de estas, en las escrituras, ¿qué tenemos? Las historias de colonizar tierra. ¿Ves? Según la promesa, la tierra prometida. Tenemos historias de cómo personas, quien lee Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 3, se da cuenta de cómo siete, como decir, siete ciudades fueron destrozadas. Y vemos el énfasis de empoderarse de tierra. El cristianismo, a través de la historia, con las cruzadas, a través de quien estudia la historia y los pasados 2000 años, se ve. Y también en el islamismo hacia el mundo oriental, la misma realidad. Quien estudia hoy día Egipto, ¿dónde están los faraones de Egipto? Tenemos las
Tenemos las pirámides de Egipto, pero ¿dónde está ese pueblo, esos faraones? ¿Dónde está esa descendencia de estos dioses, reyes sobre la historia? Y no, ¿quiénes viven en Egipto? Nuestros hermanos musulmanes. Islam es la religión de Egipto. Entonces, cuando es procurar sacar nuestro ojo, nuestra mente de estas historias que nos ha formalizado tanto, y es necesario poder aprender y ver con unos nuevos lentes de la historia, la verdad de la historia, y que entonces nos ayude a comprender estas historias. Quien conoce y quien puede ver y entender la realidad de este mundo presente, se le facilitará entender las historias. La sabiduría de Dios, a quien Jesús se refirió como Padre, fue basada en la ley natural eterna de bienestar e igualdad de todos, de verdad, de justicia, de amor, respeto, sinceridad, humildad, compasión, servicio y paz, lo cual Él lo evidenció el deseo de seguirlo por convicción y no por temor ni miedo. Él demostró todas estas realidades y lo evidenció. Y eso causó el deseo en las personas de seguirlo, no por temor, sino por la revelación y el entendimiento que los que lo siguieron contenían, de que conocían y vieron el bien, justicia, amor. ¿Cómo pudo haber Jesús estado hablando de un mismo Dios? En los evangelios vemos que sus acciones y palabras demostraban lo contrario. Jesús dijo en Mateo 5:8, la realidad de Dios, según Jesús, es pureza. ¿Qué es algo puro? Que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Mateo 5:48, sed pues perfecto como vuestro Padre celestial es perfecto. Definición de perfecto es que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Un reino dividido no permanece, según las enseñanzas de Jesús. Y estas las podemos ver en Lucas 11, capítulo 11, versículos del 14 al 23, en Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 30, y en Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 27. Un reino dividido no prevalece. Son las acciones que Jesús tomó en la forma en que Él contemplaba la realidad de Dios en su ser y lo manifestó, demostró que Él vino a los suyos con la realidad y conceptualización de Dios totalmente diferente a las que sus compatriotas y su pueblo contenían según sus historias. Por eso fue uno de los puntos por los cuales Él no fue su Mesías, porque el Mesías que hasta el día de hoy desean y buscan y según ellos viene, es un político, rey, gobernante de un reino físico. Y Jesús por esencia vino a compartir la realidad universal de Dios en todos y todo. Y quienes ven esa realidad entienden el mundo en el cual estamos viviendo hoy y quienes los gobiernan.
Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video.